Hola Coca-Cola, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Espero que la cosa siga a pedir de boca donde quiera que estéis. Hoy no vamos a comentar partidas ni nada, no hace falta los comentarios de ningún maestro de ajedrez. La partida se resume por sí sola mostrando un destornillador y es que vamos a ver la capacidad que tiene Magnus Carlsen de atornillar a sus rivales, la capacidad que tiene de descorchar, de abrir cualquier tipo de posición. Y es que, madre mía, qué facilidad, con qué facilidad lo hace Magnus Carlsen. Bueno, todo esto me presento, ¿no? Que aquí digo muchas tonterías, pero no me he presentado. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a comentar la partida del día de la jornada número 7 del super torneo Norway Chess, que como sabéis se está celebrando en Noruega. Y como ya habréis podido adivinar, vamos a ver la partida que ha tenido lugar entre Magnus Carlsen y Vladimir Kramnik, campeón mundial contra el campeón mundial. Menudo choque de titanes, ¿verdad? Y vamos a ver, como os digo, una clase en toda regla por parte del noruego Magnus Carlsen, que se sitúa más líder que nunca en este torneo. Y bueno, todavía no se puede relajar, pero sí que es el favorito para llevarse el primer puesto. Así que me dejo ya de destornilladores, de historias, de tonterías y vamos a ver qué ha sucedido en este magnífico encuentro, ¿no? Bueno, pues Magnus Carlsen decide abrir con D4, a lo que Vladimir Kramnik responde con D5, ¿no? Jugada natural, ¿verdad? C4, E6... y caballo C3, ¿no? Aquí, bueno, el otro día precisamente comentábamos una partida en la que Fabiano Caruana con negra jugaba la jugada aquí alfil E7, ¿verdad? Tras C por D5, E por D5, alfil F4 era una jugada muy interesante, ¿no? Y vimos una partida muy alocada en la que las blancas jugaron E3, alfil F5, G4, ¿verdad? Pero bueno, eso para los que queráis echarle un vistazo a esa partida, también la tenemos por ahí colgada en nuestra página de shows y en YouTube. Pero, por supuesto, la línea más común es la jugada caballo F6 aquí, a lo que, bueno, ahora existen varias posibilidades, pues por ejemplo la jugada caballo F3, ¿verdad? Y aquí alfil E7, aquí ha habido muchísimas partidas en la élite últimamente, con la jugada alfil F4, que está muy de moda, y alfil G5 también es muy natural, ¿verdad? Y bueno, aquí también para el que quiera sorprender con negra a su rival, D por C4, la variante Viena, que uno puede echarle un vistazo a los vídeos que ha preparado Jan Gustafsson en nuestra página H24 para aquellos que seáis premium, ¿no? Pero bueno, aquí Magnus Carlsen decide optar por la jugada C por D5, que es una jugada también muy común, ¿verdad? Y bueno, aquí dos posibilidades. Uno puede pensar que la única jugable es por D5, pero de hecho caballo por D5 también se juega bastante en esta posición. La idea, bueno, cede el centro momentáneamente, E4, caballo por C3, B por C3, pero las negras golpean rápidamente ese centro con C5, ¿no? Bueno, aquí ha habido también muchas partidas, tras caballo por, peón por, alfil B4 jaque, diablillo D2, alfil por D2, dama por D2. Bueno, aquí ha habido miles de partidas también. Tras enroque, la que está más de moda es la jugada alfil C4. Y bueno, aquí la blanca tiene una ligerita ventaja debido a mayor espacio, ¿no? Pero bueno, tras E por D5, en esta posición, ahora las blancas normalmente desarrollan el diablillo de C1 antes de jugar la jugada E3, ya que si jugamos E3 directamente, el alfil queda atrapado por su propia cadena de peones, ¿verdad? Por eso aquí casi todo el mundo juega alfil G5. Ahora alfil F4 no tiene tanto sentido como en la línea que mostrábamos al principio, ya que las negras pueden ir de un solo tiempo a la casilla D6, ¿no? Alfil D6 la negra no tiene ningún problema. Pero bueno, alfil G5, ya preguntamos al negro algunas cuestiones, perdón. Aquí hay una clavada que el negro tiene que resolver y básicamente, bueno, pues lo puede hacer con alfil E7 o con C6, ¿no? Que defiende el punto E5. En esta partida Kramnik optó por C6, pero bueno, alfil E7 es una jugada también muy común, ¿verdad? Bueno, C6... la partida se jugó E3, ahora sí ya, bueno, nos preparamos para el desarrollo de este alfil del caballo y para enrocarnos en corto seguramente. Y aquí dos posibilidades principales, ¿no? La que más se juega es alfil E7, que es una jugada muy natural, ¿no? A lo que las blancas suelen responder con alfil D3, caballo BD7, dama C2, enroque corto, ¿verdad? Y bueno, aquí el plan de la blanca es normalmente tratar de movilizar la mayoría de peones que tenemos en el centro, ¿no? Con caballo G2, tras torre 8 enroque. La idea son jugar con F3, ¿verdad? El caballo en algunas líneas viene a G3, E4, bueno... Y este tipo de posición se ha jugado también muchísimas veces. Pero bueno, en esta ocasión Kramnik decide jugar alfil F5, que precisamente evita, entre comillas, la jugada alfil D3. Pero tiene un pequeño problemita, que no es ningún problemita, pero es la jugada dama F3, ¿no? La jugada es muy interesante. Ahora el alfil está obligado a irse a la casilla G6.
Y bueno, ahora la idea de la blanca es dar la pareja de alfiles a cambio de arruinarle la estructura de peones. El negro normalmente captura de dama aquí. ¿Por qué? Porque si captura de peón, el rey negro no se va a sentir nunca seguro al estar las damas en el tablero. Ahora incluso una jugada como dama de 1 es muy interesante para jugar alfil de 3, caballo F3, incluso luego dama C2 en roque largo o incluso en roque corto, ¿no? Y debido a la mejor estructura de peones y que las damas están en el tablero, pues las blancas están algo mejor, ¿verdad? Entonces, las negras en esta posición normalmente deciden capturar de dama, ¿no? Con dama por F6 y llegamos a este finalito, ¿no? Que a priori, bueno, pues las blancas están ligerísimamente mejor por la estructura de peones. A cambio, las negras tienen la pareja de diablillo, ¿verdad? Que como ya nos decía Confucio, la pareja de diablillo es muy importante, ¿no? Y vais a ver cómo, como os digo, trayendo esta destemillado, cómo Carlsen va apretando a sus rivales tuerca a tuerca, ¿no? Hasta que le saca el jugo, ¿no? Y ya lo aprieta, ¿no? Y vamos a ver por qué esta partida es muy instructiva, ¿no? Aquí hay una casilla muy débil, que es la casilla F5, ¿no? Y todo el juego de Carlsen se va a basar en ocupar esa casilla y en inhabilitar la acción de este diablillo de G6. Fijaros, jugada natural como caballo F3, caballo D7 y caballo H4. La idea de caballo H4 no es capturar el alfil de G6, que podríais pensar vosotros. Por ejemplo, en la partida se jugó alfil E7, ahora uno puede pensar, pues yo quiero la pareja de alfiles. No, precisamente la ventaja de las blancas se basa en la estructura de peones, ¿no? Si jugamos caballo por G6, las negras pues arreglan totalmente su estructura de peones tras H por G6, ya dejan de tener dos islas en el flanco de rey para tener una sola, y bueno, estos peones se ayudan muy bien juntitos y las negras que como mínimo están igualadas en esta posición, ¿no? Incluso las prefiero, ¿no? En esta posición, debido a la actividad de la columna H, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí, en esta posición, obviamente las blancas no quieren capturar en G6, como os cuento, ¿no? Y aquí es donde Carlsen demuestra ya también una preparación casera muy buena. Realiza aquí una novedad, según mi base de datos, y es la jugada caballo E2, ¿no? Aquí os voy a contar que también se había jugado F4, tirando a Facundo, tratando de encerrar este alfil, pero bueno, la verdad, perdona, que tras F5 por parte de las negras atacando el caballo de H4, ahora aquí una maniobra muy interesante, que es la jugada caballo B6 para aprovechar precisamente el huecazo que tienen las blancas aquí ahora. Maniobras con caballo C8, caballo D6 y las negras están muy sólidas, ¿no? Esto fue una partida, por ejemplo, el F4, F5 se jugó entre Bityugov y Grachev, ¿no? No hace tanto tiempo. Y bueno, pues la otra posibilidad aquí en la jugada era la jugada G3, que también se había empleado bastante, ¿no? Sostiene el caballo de H4 y, por ejemplo, tras caballo B6, F3, la que se había intentado en algunas ocasiones, con idea de llevar el rey a F2, la torre a D1 y, bueno, el alfil a D3, y la blanca está un poquito mejor. Pero bueno, en esta posición Magnus decide jugar caballo E2 y vais a ver la profundidad de esta idea, ¿no? En esta posición. Quiere llevar un caballo a F5. Quiere llevar un caballo a F5, luego desarrollar el alfil por D3 y inhabilitar completamente el alfil de G6, ¿no? Obviamente un cambio del alfil en F5 pues va a favorecer, del alfil negro por una pieza blanca en F5 va a favorecer a las blancas, ¿no? Y ahora, bueno, uno puede pensar, oye, ¿qué pasa si alfil B4? Bueno, pues como vais a ver en la partida luego, la idea de Magnus Carlsen era jugar rey D1, ¿no? Y vais a ver que esto sucedió en la partida posteriormente y entonces lo vamos a comentar después, ¿no? Y uno puede pensar, oye, ya que el negro está más desarrollado, ¿no? Parece que las piezas blancas se estorban un poquito todavía en el flanco de rey. Podemos tratar de jugar la jugada C5, ¿no? Que parece natural. Bueno, pues simplemente caballo F4 y ahora el peón de D5 tiene problemas, ¿verdad? Por ejemplo, si C por D4, caballo por D5, amenazamos doble en C7 y las blancas están bastante mejor. Luego vamos a comer en D4 y bueno, pues las blancas parece que están bastante mejor. Y bueno, en la partida se jugó caballo B6, una jugada también natural, aprovechando ahora que las blancas no pueden jugar B3, vaya a ver por qué. Ahora sí, B3 para tratar de frenar la actividad del caballo, pues simplemente A5, una jugada muy fuerte, ¿verdad? Una jugada muy fuerte que planea A4 y las negras vienen muy rápido por la columna A y ni siquiera podemos tratar de frenar con A4, porque alfil C2 viene el diablillo y nos zampa ese peón de B3 y el de peón de A4 y cuidado, ¿no? Así que, bueno, viene alfil B4 también, alfil por B3 y las blancas están casi para abandonar. Así que cuidado con este tipo de jugaditas con B3 que de repente le da un punto de ruptura al negro en A4 y la posición es muy débil porque tenemos todas nuestras piezas desplazadas en el flanco de rey, ¿no? Entonces ese B3 no era la idea de Magnus Carlsen, que rápidamente juega caballo G2 con su misma idea de llevar el potro a F5, ¿no? Perdonadme que estoy bastante resfriadillo.
Bueno, pues ahora sí las negras jugaron alfil B4, que es una jugada que se nos va a todos de las manos. Es decir, le quitamos el enroque al rey blanco, ¿no? El rey blanco se tiene que ir a D1. De nuevo, si C5, ahora la jugada alfil B5 simplemente es muy buena para la blanca. Rey F8, D por C5, alfil por y enroque corto, ¿no? Y la posición es de lujo. Viene un potro a F5, este-oeste, viene una torre a C1, viene una torre a D1, ¿no? Y presión, mucha presión sobre la cabeza de Vladimir Kramnik. En esta posición, como digo, alfil B4, una jugada que se nos va a todos de las manos en esa posición, ¿no? Le doy un jaque, le quito el enroque a ese rey blanco, ¿no? Y a ver si lo saco a bailar un poquito de salsa o reggaetón en el centro del tablero. Bueno, tras rey D1, otra jugada muy natural, el caballo A4. Y es que, es decir, va a sufrir Magnus Carlsen la consecuencia de haber tardado demasiado en desarrollar, haber perdido esos dos tiempos con el caballo de C3, llevarlo a G3. Bueno, pues fijaros que su idea es muy interesante, no es defender el peón de B2. Por ejemplo, una jugada como B3 es bastante incorrecta. El caballo viene a C3, nos fuerza a ir a C1, única casilla. El alfil viene a A3, rey D2 y alfil B2, y el peón de A2 va a sufrir bastante, cuanto menos, ¿verdad? Así que la idea de Magnus Carlsen es jugar caballo F5, ¿no? Y es que vais a ver cómo las negras no están en disposición de zamparse ese peón de B2, aunque tengan mucha hambre. Vais a ver cómo caballo por B2 las blancas consiguen una buenísima posición. Vamos a tratar de ver por qué. Si caballo por D2, rey C2... Ahora el caballo solo tiene dos casillas. Si caballo A4, las negras casi que tienen que abandonar tras rey B3, ataque doble. Y si alfil C3, torre C1. Y mínimo vamos a ganar a la siguiente jugada 2 piezas por torre. Ya sabéis que esto suele favorecer muchísimo al bando de las 2 piezas. Y la otra posibilidad que parece más natural es caballo C4. Pero aquí el diablillo viene con gran dolor a C4 y torre H B1, ¿no? Con la idea de entrar en B7 a la siguiente jugada. Si A5 A3, el diablillo se retira y torre por B7 entrando con muchísima actividad, ¿no? Así que, bueno, pues en esta posición Kramnik decide aceptar que no puede comer el peón de B2 y juega rey D7, ¿no? Una jugada bastante humilde, pero bueno, la verdad es que si el caballo no puede comer en B2, quizá ese caballo A4 fue un pequeño error y una pérdida de tiempo, ¿no? Ahora simplemente torre B1 es posible porque el caballo se interpone entre el diablillo y la diagonal y bueno, pues tras rey E6 que se jugó, las blancas están a tiempo de jugar alfil D3. Fijaros qué desarrollo más armonioso y más perfecto tienen las blancas, ¿no? Ahora simplemente nos preparamos para rey E2, mejorar nuestras piezas y vais a ver como poco a poco Magnus, el destornillador Carlsen, va apretando a su rival. Torre HC8. Obviamente las negras tienen que pensar en algún tipo de contrajuego, ¿no? Porque su estructura es peor, ¿no? Tienen que buscar actividad. Si no, planes de las blancas con rey E2, A3, G4, caballo G2, H4, caballo F4. Muy molestos para las negras, ¿no? Rey E2 se jugó. Y ahora alfil F8. Y uno puede pensar, oye Pepe, ¿por qué no me activo ya con C5? Tengo ganas de activarme, ¿no? C5. Es que precisamente aquí todavía era muy complicado reaccionar. Tras A3, alfil A5, simplemente D por C5 una jugada suficientemente buena. Si caballo por C5, aquí hay un truquito. A ver si lo habéis visto, seguro que ya lo habéis visto todo. ¡Pum! Caballo D4, jaque. Cuando el rey se retira, como en G6 con el diablillo. Y tras H por B4 y ganamos pieza. Así que por eso todavía C5 no era posible. Debido a ello, Vladimir Kramnik decide retirarse a F8 y ahora quizás sí poder preparar la ruptura C5, ya que bueno, el alfil no tiene que dirigirse a la casilla A5, donde luego está puesto un doblete o los calzones, ¿no? Como le llamábamos nosotros de chicos, nuestro grupo de amigos, te da unos calzones, ¿no? A las dos piezas y tienes que abandonar. Y aquí Magnus Carlsen decide jugar G4, no le importa. La idea de G4 es muy interesante. Protege el caballo de F5 para poder reciclar este caballo de H4, que como hemos dicho en muchas ocasiones, su idea no es comer en G6, sino era reforzar la casilla F5 y ahora por G2 puede venir a casillas más interesantes por F4, además de darle vía libre al peón de H, ¿no? Bueno, en la partida se jugó C5, ¿no? Si el negro no hace nada, digamos, si se queda quieto, torre 8, digamos que el negro no trata de romper, simplemente vamos mejorando poco a poco nuestras piezas. Caballo G2, digamos que se queda quieto, H4, H6, caballo F4, y cuando el rey se vaya aquí simplemente existen varios trucos. Caballo por D5 y alfil B5 jaque, posible, ¿no? O incluso la jugada caballo G3, ¿no? En esta posición también es muy interesante. Para H5, forzar el cambio y luego la casilla F5 va a ser aún más débil, ¿no? La estructura de peones del negro es horrible. Pues aquí, como digo, Kramnik trata de buscar actividad con C5 y Magnus responde de una manera ejemplar. Caballo G2, no le importa. Ahora este caballo viene a F4 y amenaza a entrar en D5 luego. Entonces el negro tiene que hacer algo al respecto.
E por D4, E por D4, amenazamos caballo F4 jaque, única para evitarlo, alfil D6. Pero entonces Magnus pasa a avanzar su peón de H4, ¿vale? H4 tiene una idea muy sencilla, si el negro no hace nada, digamos la jugada A6 es jugar H5, ¡pum! ¡Ratatatatatatatata! Forzando alfil por F5, y tras alfil por F5 la torre rica para la saca, ¿no? Entonces, por eso aquí las negras jugaron H5, pero la posición ya era extremadamente compleja en estos momentos, ¿no? Cualquier otra jugada no es muy fácil, no es demasiado fácil realizar una jugada aquí. Si torre 8, caballo G7 jaque. Si torre D8, que puede parecer natural, una jugada simple como caballo G3 es muy molesta. Ahora H5 se amenaza para alfil por y capturar en D5. Si caballo B6 defendiendo el peón, por ejemplo H5 obligando alfil por, rey E7 y el peón de H7 cae con clara ventaja también para las blancas, ¿no? Por eso aquí, bueno, Kramnik ya un poco a la desesperada jugó H5, lo que permite, bueno, pues la captura del peón inmediata con caballo G7 jaque. Y cuando el rey se va, simplemente G por H5. Y fijaros qué potencia van a tener estos peones, que no ni siquiera es uno, son dos. Bueno, y tenemos 3 Facundo en la posición, que no me había dado cuenta. Siempre es bueno tener triple Facundo en la posición. Bueno, G por H5, fuera broma, alfil por D3, única, rey por D3 y vaya a ver cómo van a correr estos peones. Y esto ha sido un masaje, ¿no? Kramnik ha aguantado aquí 20 jugadas más casi, pero bueno, tampoco tiene mucha historia. Vamos a ver cómo remata la faena Magnus. Rey D7, caballo E3, traigo otra pieza a presionar D5, caballo B6 hay que defender y caballo G4. Miro al punto F6. Torre H8 se jugó y aquí Magnus torre 1, quiero entrar en F6, caballo F6 también era buena. Alfil E7 y caballo F5, ¿no? Metiendo presión sobre el alfil. Obviamente ahora torre por H5 no es posible por torre por E7. Fuerza alfil D8 y ahora H6. Y ese peoncito va avanzando poco a poco. Tenemos bloqueo de todas las casillas. El negro no puede casi ni moverse, ¿no? Torre C8 se jugó. B3 no le damos ni aire al pobre Kramnik, ni siquiera la casilla C4 para que salte con su potrillo. Torre C6 y caballo GE3, ¿no? Bueno, pues atamos ahora que el peón de H6 está defendido por el caballo de F5. Bueno, pues quizá nos preparamos también para entrar por la columna G. Evitamos que el potro de B6 se mueva. Alfil C7 y torre C1, ¿no? Desviación láser, hay que talar todo lo que se pueda cuando uno tiene ventaja de material, como he dicho ya en miles de ocasiones, ¿verdad? Torre por C1, alfil F4 y torre C5. Amenazamos entrar aquí. Rey E6 se jugó en la partida, caballo G7 jaque, le da un poquito de vuelta, rey D6 y caballo G4. Ahora defiende el peón en H6, el peón de H6 no es comestible, si alfil por H6 viene caballo por H6, a torre por H6, caballo F5, babú, ¿verdad? Así que no se puede, por eso Kramnik decide jugar caballo D7, defendiendo en F6 y Magnus juega torre C2. Con la idea de jugar torre 2 y caballo F5, ¿no? Aquí, bueno, pues Kramnik estaba viendo este plan y un poco a la desesperada sacrifica a Facundo, ¿no? Mandándolo al campo de batalla otra vez. Bueno, al doble de Facundo, así que no es tan grave, tiene otro en reserva. Tras caballo por F5 quería traer el rey, pero es que Magnus ni le deja, ¿no? Vuelve con el caballo a G7, rey D6 y torre 2. Y ahora sí que nos preparamos para caballo F5 y torre 7 o para torre 8 directamente, que es lo que sucedió en la partida, cambiando las torres y bueno, en la partida se acaba, ¿no? Torre 8, el negro está forzado a cambiar torre. Si trata de mantenerse con torre H7, bueno, pues una jugada simple como caballo F5, ¿verdad? Bueno, las blancas van a ganar, no planes con torre G8, torre G7. Aquí Kramnik decide cambiar, ¿no? Ya estaba jugando más o menos rápido, ya veía que lo que le venía encima. Caballo F8, caballo E5, fuerza otro cambio, ya que el peón de F7 está tocado. Alfil por E5, rey D7, caballo F6 jaque, rey E6 y H5, ¿no? Ahora, tras H7, las negras no tienen ni siquiera la casilla G6, ¿no? Si H7 directa, bueno, pues las negras podían jugar caballo G6, caballo H8, ni siquiera le damos esa opción. Y la gracia es que tras rey por E5 existe la jugada, ¡pum!, caballo D7, tras caballo por D7, desviando la pieza de la defensa del avance del peón a H7, H7, y tras caballo C5 jaque, rey E2, Kramnik abandonó porque el peón de H no se puede parar, ¿no? Así que vaya manera de apretar, ¿no?, que tiene Magnus Carlsen siempre. Y bueno, en este caso una buena preparación casera también, ¿no? Ese caballo de 2 estoy casi seguro que lo tenía mirado, ¿no? Ya que jugó bastante rápido en la apertura. Qué gran idea de caballo de 2, caballo G3. Un poco, la verdad que doble filo, ¿no? Porque, como hemos dicho, pues
pues desvían muchas piezas de tu flanco de dama, pero la actividad de las piezas negras no era suficiente, ¿no? Y una vez el caballo se coloca en F5, el alfil de G6 deja de tener vida en la partida, ¿no? Lo otro ha sido pues mucha precisión, alfil de 3, G4, caballo G2, H4, ¿no? Bueno, pues el estilo de Magnus Carlsen, la verdad que a mí este tipo de partidas me gusta muchísimo, ¿no? No todo es sacrificar y dar mate con tomate, sacrificando 7 piezas, sino que este ajedrez también, a mi juicio, también es muy bello, ¿no? Así que bueno, gente, espero que hayáis disfrutado de la partida. Son las 9 menos 20 de la tarde cuando acabo de grabar este vídeo, así que 5 minutos para la Champions League. Vamos Atlético, que se enfrenta al Bayern, vamos a ver qué pasa en ese partido también. Un saludo para todos, a cuidarse y un abrazo. Venga, hasta luego. Oeste, viene una torre a C1, viene una torre a D1, ¿no? Y presión, mucha presión sobre la cabeza de Vladimir Kramnik. En esta posición, como digo, alfil B4, una jugada que se nos va a todos de las manos en esa posición, ¿no? Le doy un jaque, le quito el enroque a ese rey blanco, ¿no? Y a ver si lo saco a bailar un poquito de salsa o reggaetón en el centro del tablero. Bueno, tras rey de 1, otra jugada muy natural, el caballo a4. Y es que, es decir, va a sufrir Magnus Carlsen las consecuencias de haber tardado demasiado en desarrollar, haber perdido esos 2 tiempos con el caballo de C3, llevarlo a G3. Bueno, pues fijaros que su idea es muy interesante, no es defender el peón de B2. Por ejemplo, una jugada como B3 es bastante incorrecta. El caballo viene a C3, nos fuerza a ir a C1, única casilla. El alfil viene a A3, rey de 2 y alfil B2, y el peón de A2 va a sufrir bastante, cuanto menos, ¿verdad? Así que la idea de Magnus Carlsen es jugar caballo F5, ¿no? Y es que vais a ver cómo las negras no están en disposición de zamparse ese peón de B2, aunque tengan mucha hambre. Vais a ver cómo caballo por B2 las blancas consiguen una buenísima posición. Vamos a tratar de ver por qué. Si caballo por D2, rey C2... Ahora el caballo solo tiene 2 casillas. Si caballo A4, las negras casi que tienen que abandonar tras rey B3, ataque doble. Y si alfil C3, torre C1. Y mínimo vamos a ganar a la siguiente jugada 2 piezas por torre. Ya sabéis que esto suele favorecer muchísimo al bando de las 2 piezas. Y la otra posibilidad que parece más natural es caballo C4. Pero aquí el diablillo viene con gran dolor a C4 y torre H B1, ¿no? Con la idea de entrar en B7 a la siguiente jugada. Si A5, A3, el diablillo se retira y torre por B7 entrando con muchísima actividad, ¿no? Así que, bueno, pues en esta posición Kramnik decide aceptar que no puede comer el peón de B2 y juega rey D7, ¿no? Una jugada bastante humilde, pero bueno, la verdad es que si el caballo no puede comer en B2, quizá ese caballo A4 fue un pequeño error y una pérdida de tiempo, ¿no? Ahora simplemente torre B1 es posible porque el caballo se interpone entre el diablillo y la diagonal y bueno, pues tras rey E6 que se jugó, las blancas están a tiempo de jugar alfil D3. Fijaros qué desarrollo más armonioso y más perfecto tienen las blancas, ¿no? Ahora simplemente nos preparamos para rey E2, mejorar nuestras piezas y vais a ver como poco a poco Magnus, el destornillador Carlsen, va apretando a su rival. Torre HC8. Obviamente las negras tienen que pensar en algún tipo de contrajuego, ¿no? Porque su estructura es peor, ¿no? Tienen que buscar actividad, si no, planes de las blancas con rey E2, A3, G4, caballo G2, H4, caballo F4, muy molestos para las negras, ¿no? Rey E2 se jugó. Y ahora alfil F8. Y uno puede pensar, oye Pepe, ¿por qué no me activo ya con C5? Tengo ganas de activarme, ¿no? C5. Es que precisamente aquí todavía era muy complicado reaccionar. Tras A3, alfil A5, simplemente D por C5 una jugada suficientemente buena. Si caballo por C5, aquí hay un truquito. A ver si lo habéis visto, seguro que ya lo habéis visto todo. ¡Pum! Caballo D4, jaque. Cuando el rey se retira, como en G6 con el diablillo. Y tras H por B4 y ganamos pieza. Así que por eso todavía C5 no era posible. Debido a ello, Vladimir Kramnik decide retirarse a F8 y ahora quizás sí poder preparar la ruptura. El alfil queda atrapado por su propia cadena de peones, ¿verdad? Por eso aquí casi todo el mundo juega alfil G5. Ahora alfil F4 no tiene tanto sentido como en la línea que mostrábamos al principio, ya que las negras pueden ir de un solo tiempo a la casilla D6, ¿no? Alfil D6 la negra no tiene ningún problema. Pero bueno, alfil G5, ya preguntamos al negro algunas cuestiones, perdón. Aquí hay una clavada que el negro tiene que resolver y básicamente, bueno, pues lo puede hacer con alfil E7 o con C6, ¿no? Que defiende el punto E5. En esta partida Kramnik optó por C6, pero bueno, alfil E7 es una jugada también muy común, ¿verdad? Bueno, C6,
la partida se jugó E3, ahora sí ya, bueno, nos preparamos para el desarrollo de este alfil del caballo y para enrocarnos en corto seguramente. Y aquí dos posibilidades principales, ¿no? La que más se juega es alfil E7, que es una jugada muy natural, ¿no? A lo que las blancas suelen responder con alfil D3, caballo BD7, dama C2, enroque corto, ¿verdad? Y bueno, aquí el plan de la blanca es normalmente tratar de movilizar la mayoría de peones que tenemos en el centro, ¿no? Con caballo G2, tras torre 8 enroque. La idea son jugar con F3, ¿verdad? El caballo en algunas líneas viene a G3, E4, bueno, y este tipo de posición se ha jugado también muchísimas veces. Pero bueno, en esta ocasión Crackbean decide jugar alfil F5, que precisamente evita, entre comillas, la jugada alfil D3, pero tiene un pequeño problemita, que no es ningún problemita, pero es la jugada dama F3, ¿no? La jugada es muy interesante. Ahora el alfil está obligado a irse a la casilla G6. Y bueno, ahora la idea de la blanca es dar la pareja de alfiles a cambio de arruinarle la estructura de peones. El negro normalmente captura de dama aquí. ¿Por qué? Porque si captura de peón, el rey negro no se va a sentir nunca seguro al estar las damas en el tablero. Ahora incluso una jugada como dama D1 es muy interesante para jugar alfil D3, caballo F3, incluso luego dama C2 en roque largo o incluso en roque corto, ¿no? Y debido a la mejor estructura de peones y que las damas están en el tablero, pues las blancas están algo mejor, ¿verdad? Entonces, las negras en esta posición normalmente deciden capturar de dama, ¿no? Con dama por F6. Y llegamos a este finalito, ¿no? Que a priori, bueno, pues las blancas están ligerísimamente mejor por la estructura de peones. A cambio, las negras tienen la pareja de diablillo, ¿verdad? Que como ya nos decía Confucio, la pareja de diablillo es muy importante, ¿no? Y vaya a ver cómo, como os digo, trayendo esta destornillador, cómo Carlsen va apretando a sus rivales tuerca a tuerca, ¿no? Hasta que le saca el jugo, ¿no? Y ya lo aprieta, ¿no? Y vamos a ver por qué esta partida es muy instructiva, ¿no? Aquí hay una casilla muy débil, que es la casilla F5, ¿no? Y todo el juego de Carlsen se va a basar en ocupar esa casilla y en inhabilitar la acción de este diablillo de G6. Fijaros, jugada natural como caballo F3, caballo D7 y caballo H4. La idea de caballo H4 no es capturar el alfil de G6, que podríais pensar vosotros. Por ejemplo, en la partida se jugó alfil E7, ahora uno puede pensar, pues yo quiero la pareja de alfiles. No, precisamente la ventaja de las blancas se basa en la estructura de peones, ¿no? Si jugamos caballo por G6, las negras pues arreglan totalmente su estructura de peones tras H por G6, ya dejan de tener dos islas en el flanco de rey para tener una sola, y bueno, estos peones se ayudan muy bien juntitos y las negras como mínimo están igualadas en esta posición, ¿no? Incluso las prefiero, ¿no? En esta posición, debido a la actividad de la columna H, etcétera, ¿no? Pero bueno, aquí, en esta posición... Hola Coca-Cola, ¿qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Espero que la cosa siga a pedir de boca donde quiera que estéis. Hoy no vamos a comentar partidas ni nada, no hace falta los comentarios de ningún maestro de ajedrez. La partida se resume por sí sola mostrando un destornillador, y es que vamos a ver la capacidad que tiene Magnus Carlsen de atornillar a sus rivales, la capacidad que tiene de descorchar, de abrir cualquier tipo de posición. Y es que, madre mía, qué facilidad, con qué facilidad lo hace Magnus Carlsen. Bueno, todo esto me presento, ¿no? Que aquí digo muchas tonterías, pero no me he presentado. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a comentar la partida del día de la jornada número 7 del super torneo Norway Chess, que como sabéis se está celebrando en Noruega. Y como ya habréis podido adivinar, vamos a ver la partida que ha tenido lugar entre Magnus Carlsen y Vladimir Kramnik, campeón mundial contra el campeón mundial. Menudo choque de titanes, ¿verdad? Y vamos a ver, como os digo, una clase en toda regla por parte del noruego Magnus Carlsen, que se sitúa más líder que nunca en este torneo. Y bueno, todavía no se puede relajar, pero sí que es el favorito para llevarse el primer puesto. Así que me dejo ya de destornilladores, de historias, de tonterías, y vamos a ver qué ha sucedido en este magnífico encuentro, ¿no? Bueno, pues Magnus Carlsen decide abrir con D4, a lo que Vladimir Kramnik responde con D5, ¿no? Jugada natural, ¿verdad? C4, E6... y caballo C3, ¿no? Aquí, bueno, el otro día precisamente comentábamos una partida en la que Fabiano Caruana con negra jugaba la jugada aquí alfil E7, ¿verdad? Tras C por D5, E por D5, alfil F4 era una jugada muy interesante, ¿no? Y vimos una partida muy alocada en la que las blancas jugaron E3, alfil F5, G4, ¿verdad? Pero bueno, eso para los que queráis echarle un vistazo a esa partida, también la tenemos por ahí colgada en nuestra página de shows y en YouTube.
Pero, por supuesto, la línea más común es la jugada caballo F6 aquí, a lo que, bueno, ahora existen varias posibilidades, pues por ejemplo la jugada caballo F3, ¿verdad? Y aquí alfil E7, aquí ha habido muchísimas partidas en la élite últimamente, con la jugada alfil F4, que está muy de moda, y alfil G5 también es muy natural, ¿verdad? Y bueno, aquí también para el que quiera sorprender con negra a su rival, D por C4, la variante Viena, que uno puede echarle un vistazo a los vídeos que ha preparado Jan Gustafsson en nuestra página H24 para aquellos que seáis premium, ¿no? Pero bueno, aquí Magnus Carlsen decide optar por la jugada C por D5, que es una jugada también muy común, ¿verdad? Y bueno, aquí dos posibilidades. Uno puede pensar que la única jugable es por D5, pero de hecho caballo por D5 también se juega bastante en esta posición. La idea, bueno, cede el centro momentáneamente, E4, caballo por C3, B por C3, pero las negras golpean rápidamente ese centro con C5, ¿no? Bueno, aquí ha habido también muchas partidas, tras caballo por, peón por, alfil B4 jaque, diablillo D2, alfil por D2, dama por D2. Bueno, aquí ha habido miles de partidas también. Tras enroque, la que está más de moda es la jugada alfil C4. Y bueno, aquí la blanca tiene una ligerita ventaja debido a mayor espacio, ¿no? Pero bueno, tras E por D5, en esta posición, ahora las blancas normalmente desarrollan el diablillo de C1 antes de jugar la jugada E3, ya que si jugamos E3 directamente C5, ya que bueno, el alfil no tiene que dirigirse a la casilla A5, donde luego está puesto un doblete o los calzones, ¿no? Como le llamábamos nosotros de chicos, nuestro grupo de amigos, te da unos calzones, ¿no? A las dos piezas y tienes que abandonar. Y aquí Magnus Carlsen decide jugar G4, no le importa. La idea de G4 es muy interesante. Protege el caballo de F5 para poder reciclar este caballo de H4, que como hemos dicho en muchas ocasiones, su idea no es comer en G6, sino era reforzar la casilla F5, y ahora por G2 puede venir a casillas más interesantes por F4, además de darle vía libre al peón de H, ¿no? Bueno, en la partida se jugó C5, ¿no? Si el negro no hace nada, digamos, si se queda quieto, torre 8, digamos que el negro no trata de romper, simplemente vamos mejorando poco a poco nuestras piezas. Caballo G2, digamos que se queda quieto, H4, H6, caballo F4, y cuando el rey se vaya aquí simplemente existen varios trucos. Caballo por D5 y alfil B5 jaque, posible, ¿no? O incluso la jugada caballo G3, ¿no? En esta posición también es muy interesante. Para H5, forzar el cambio y luego la casilla F5 va a ser aún más débil, ¿no? La estructura de peones del negro es horrible. Pues aquí, como digo, Kramnik trata de buscar actividad con C5 y Magnus responde de una manera ejemplar. Caballo G2, no le importa, ahora este caballo viene a F4 y amenaza a entrar en D5 luego. Entonces el negro tiene que hacer algo al respecto. E por D4, E por D4, amenazamos caballo F4 jaque, única para evitarlo, alfil D6. Pero entonces Magnus pasa a avanzar su peón de H4, ¿vale? H4 tiene una idea muy sencilla. Si el negro no hace nada, digamos la jugada A6 es jugar H5. ¡Pum! ¡Ratatatatatatatata! Forzando alfil por F5. Y tras alfil por F5 la torre rica para la saca, ¿no? Entonces, por eso aquí las negras jugaron H5, pero la posición ya era extremadamente compleja en estos momentos, ¿no? Cualquier otra jugada no es muy fácil... no es demasiado fácil realizar una jugada aquí. Si torre 8, caballo G7 jaque. Si torre D8, que puede parecer natural, una jugada simple como caballo G3 es muy molesta. Ahora H5 se amenaza para alfil por y capturar en D5. Si caballo B6 defendiendo el peón, por ejemplo H5 obligando alfil por, rey E7 y el peón de H7 cae con clara ventaja también para las blancas, ¿no? Por eso aquí, bueno, Kramnik ya un poco a la desesperada jugó H5, lo que permite, la captura del peón inmediata con caballo G7 jaque. Y cuando el rey se va, simplemente G por H5. Y fijaros qué potencia van a tener estos peones, que no ni siquiera es uno, son dos. Bueno, y tenemos 3 Facundo en la posición, que no me había dado cuenta. Siempre es bueno tener triple Facundo en la posición. Bueno, G por H5, fuera broma, alfil por D3, única, rey por D3 y vaya a ver cómo van a correr estos peones. Y esto ha sido un masaje, ¿no? Kramnik ha aguantado aquí 20 jugadas más casi, pero bueno, tampoco tiene mucha historia. Vamos a ver cómo remata la faena Magnus. Rey D7, caballo E3, traigo otra pieza a presionar D5, caballo B6 hay que defender y caballo G4. Miro al punto F6. Torre H8 se jugó y aquí Magnus torre 1, quiero entrar en F6, caballo F6 también era buena. Alfil E7 y caballo F5, ¿no? Metiendo presión sobre el alfil. Obviamente ahora torre por H5 no es posible por torre por E7. Fuerza alfil D8 y ahora H6. Y ese peoncito va avanzando poco a poco. Tenemos bloqueo de todas las casillas. El negro no puede casi ni moverse, ¿no? Obviamente las blancas no quieren capturar en
en G6, como os cuento, ¿no? Y aquí es donde Carlsen demuestra ya también una preparación casera muy buena. Realiza aquí una novedad según mi base de datos, y es la jugada caballo E2, ¿no? Aquí os voy a contar que también se había jugado F4 tirando a Facundo, tratando de encerrar este alfil, pero bueno, la verdad, perdona, que tras F5 por parte de las negras atacando el caballo de H4, ahora aquí una maniobra muy interesante, que es la jugada caballo B6 para aprovechar precisamente el huecazo que tienen las blancas aquí ahora. Maniobras con caballo C8, caballo D6 y las negras están muy sólidas, ¿no? Esto fue una partida, por ejemplo, el F4, F5 se jugó entre Bityugov y Grachev, ¿no? No hace tanto tiempo. Y bueno, pues la otra posibilidad aquí en la jugada era la jugada G3, que también se había empleado bastante, ¿no? Sostiene el caballo de H4 y, por ejemplo, tras caballo B6, F3, la que se había intentado en algunas ocasiones, con idea de llevar el rey a F2, la torre a D1 y, bueno, el alfil a D3, y las blancas están poquito mejor. Pero bueno, en esta posición Magnus decide jugar caballo E2 y vaya a ver la profundidad de esta idea, ¿no? En esta posición. Quiere llevar un caballo a F5. Quiere llevar un caballo a F5, luego desarrollar el alfil por D3 y inhabilitar completamente el alfil de G6, ¿no? Obviamente un cambio del alfil en F5 pues va a favorecer, del alfil negro por una pieza blanca en F5 va a favorecer a las blancas, ¿no? Y ahora, bueno, uno puede pensar, oye, ¿qué pasa si alfil B4? Bueno, pues como vais a ver en la partida luego, la idea de Magnus Carlsen era jugar rey D1, ¿no? Y vais a ver que esto sucedió en la partida posteriormente y entonces lo vamos a comentar después, ¿no? Y uno puede pensar, oye, ya que el negro está más desarrollado, ¿no? Parece que las piezas blancas se estorban un poquito todavía en el flanco de rey. Podemos tratar de jugar la jugada C5, ¿no? Que parece natural. Bueno, pues simplemente caballo F4 y ahora el peón de D5 tiene problemas, ¿verdad? Por ejemplo, si C por D4, caballo por D5, amenazamos doble en C7 y las blancas están bastante mejor. Luego vamos a comer en D4 y bueno, pues las blancas parece que están bastante mejor. Y bueno, en la partida se jugó caballo B6, una jugada también natural, aprovechando ahora que las blancas no pueden jugar B3, vaya a ver por qué. Ahora sí, B3 para tratar de frenar la actividad del caballo, pues simplemente A5, una jugada muy fuerte, ¿verdad? Una jugada muy fuerte que planea A4 y las negras vienen muy rápido por la columna A y ni siquiera podemos tratar de frenar con A4, porque alfil C2 viene el diablillo y nos zampa ese peón de B3 y el de peón de A4 y cuidado, ¿no? Así que, bueno, viene alfil B4 también, alfil por B3 y las blancas están casi para abandonar. Así que cuidado con este tipo de jugaditas con B3 que de repente le da un punto de ruptura al negro en A4 y la posición es muy débil porque tenemos todas nuestras piezas desplazadas en el flanco de rey, ¿no? Entonces ese B3 no era la idea de Magnus Carlsen, que rápidamente juega caballo G2 con su misma idea de llevar el potro a F5, ¿no? Perdonadme que estoy bastante resfriadillo. Bueno, pues ahora sí las negras jugaron alfil B4 con una jugada que se nos va a todos de las manos. Es decir, le quitamos el enroque al rey blanco, ¿no? El rey blanco se tiene que ir a D1. De nuevo, si C5, ahora la jugada alfil B5 simplemente es muy buena para la blanca. Rey F8, D por C5, alfil por y enroque corto, ¿no? Y la posición es de lujo. Viene un potro a F5, este